Invito que levante su Biblia y diga conmigo: esta es mi Biblia y es la herramienta que Dios me ha dado. Ahora voy a invitar que nos pongamos en pie, hermanos. Vamos a ponernos en pie, y cuando usted se está poniendo en pie, va a buscar en su Biblia el libro de Salmos. Salmos, capítulo 130. Vamos a dar lectura en ese Salmos al versículo 1 y 2. Pues Padre, nos entregamos a ti en tus manos, Señor, queriendo orar por nuestra iglesia, por nuestros hermanos, queriendo orar, Padre, para poder cumplir conforme a tu voluntad. Esa voluntad te ha puesto en tu Hijo, la has puesto en nosotros, Señor, que podamos seguir llevando ese mensaje a este pueblo tuyo, a todos aquellos que abren su corazón para acercarse en este instante. Ahora, Señor, en oración clamamos, invocando tu precioso nombre, para que tu bendición pueda llegar a nuestra vida, pero más bien tu entendimiento esté con nosotros en todo momento. Ahora en Cristo Jesús, Padre, provee a cada uno conforme a sus necesidades. Bendícenos conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús levantamos esta palabra maravillosa en este momento para poder seguir adelante con ese mandato que tú nos has dado. Pues aquí hemos orado. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmos 130, versículo 1 nos dice, lo leemos todo: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Pues gracias, Padre. Esos oídos tuyos, Padre, estén atentos a esa voz de la súplica que cada uno de nosotros tenemos cuando clamamos y buscamos en ti, Señor, que nos puedas reivindicar, Padre, que nos puedas restaurar, que nos puedas fortalecer, nos puedas restablecer nuevamente en tu poder y en tu conocimiento. Ahora, tú que haces maravillas, a una de ellas esta noche en la vida de nuestros hermanos, y glorifícate grandemente. Y hemos orado en acción de gracias. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Gloria sea a Dios. Qué momento tan precioso, hermanos. Pues la palabra de Dios lo que busca en nuestro corazón es ese acercamiento que debemos de tener todos y cada uno de nosotros hacia nuestro Padre Celestial. Pero parece que el mundo, mientras más usted se quiera acercar a Dios, el mundo busca algo para que usted más se pueda alejar del Señor. Hermanos, si usted mira alrededor, dirá, se ve vacío. Pero en realidad yo digo, está lleno porque está lleno del Espíritu de Dios, hermanos. Y nos damos cuenta que el Señor, en su santa voluntad, ¿a quién es el que bendice? Aquel que constantemente está. Cuando hablamos de las actividades del mundo, nos damos cuenta de que una pequeña cosa nos distrae, nos desvía, nos aleja. Mas la palabra de Dios, en el contexto en el que vamos a hablar, yo le quiero mostrar a usted que el sermón le hemos titulado La Crisis. Diga, la crisis. Si nosotros nos ponemos a ver y empezamos a indagar, empezamos a querer conocer qué referencia nos trae a nuestra vida esa palabra crisis, vamos a poder entender que hay cosas que en realidad tenemos que dejarla o ponerla en la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la crisis es una de ellas. ¿Por qué? Porque es aquello que ha venido a mi vida y yo no he podido controlar. Aquello que ha venido a mi vida y yo no he podido parar.
aquello que ha afectado mi ser, aquello que me ha desconsolado, aquello que me ha defraudado, aquello que yo quisiera en algún momento poder reflexionar sobre todos y cada uno de los que están presentes. Pero podemos ver nosotros claramente que esa palabra es una palabra que no solo la escuchamos, sino que también la vivimos. ¿Cuántos dicen amén? Y es una palabra que afecta a nuestra situación de vida. ¿Por qué? Porque esta palabra, cuando nosotros la escuchamos, nos damos cuenta de que algo está pasando o sucediendo en nosotros. Ahora, no sé quién me podría decir que entiende por crisis. ¿Hay alguien que entiende algo por la palabra crisis? La crisis puede ser personal, puede ser mundial, puede ser global, puede ser familiar, puede ser en diferentes contextos de lo que nos rodea. Pero, ¿qué es lo que significa crisis? No quiero oír algún ejemplo de alguien que me ayude ahí, de los hermanos. ¿Qué entiende usted? ¿Ah? Enfermedades. Problemas, enfermedades. No sé si hay alguna otra opinión de algo más que quisiera decir. Yo he estado buscando aquí en mi pequeño libro de informe. ¿Por qué? Porque me interesa saber y que usted también pueda darse cuenta. Ahora, según lo que he podido encontrar, dice crisis, cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para mejorarse, ya para agravarse el paciente. Aquí lo vemos que lo enfoca en la situación de enfermedad. Tenemos otra opinión que dice mutación importante en el desarrollo de otros procesos, ya de orden físico, ya históricos o espirituales. Si queremos ver otra, nos dice situación de un asunto o proceso cuando está en deuda la continuación, modificación o cese. Y así nos vamos a dar cuenta que también podía representar escasez o carestía, podía representar tantas cosas del cual pues nosotros hemos podido ver que también podía ser una situación dificultosa o complicada. Pero cuando usted está pasando una crisis, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Muchos creen que se van a morir. Personas que tienen crisis nerviosas piensan que hasta ahí llegan sus días. Personas que manifiestan temor, miedo, piensan que eso fue su último momento. Cuando usted recibe una noticia mala, usted entra en una crisis. Y esa crisis podía ser de depresión, desánimo, deshonra, humillación. Entonces, ahora nosotros queremos enfocar esta palabra después de todo lo que hemos dicho y todo lo que usted ha podido ver y se ha podido dar cuenta lo precioso y maravilloso que es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que responde a nuestra crisis. ¿Quién dice amén? Pues ahora yo quiero preguntarle, ¿cómo debo responder ante una crisis? ¿Tiene usted la respuesta? La Biblia la tiene también, ¿sí? ¿Cómo? Estar quieto. Estar quieto. Una de las cualidades de la crisis es que la persona no se está quieta. La persona está intranquila, impaciente, desesperada. La persona está, con esa agonía, esa frustración. ¿Qué será? ¿Qué vendrá después? Pero cuando la palabra de Dios nos muestra, que creo que usted se vaya al libro de Jonás. Busquen Jonás. Acuérdese, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Vamos a buscar ahí, capítulo 2,
versículo 1 y 2. Recordemos quién era Jonás. ¿Quién era Jonás? Diga, uno el cual Dios había elegido para enviarlo a predicar a cierto lugar. Y ese lugar es conocido como Nínive. La palabra de Dios en su contexto que nos manifiesta, vamos a poder interpretar cómo esa oración de Jonás tuvo su efecto. Dice la palabra: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Qué sucedía con Jonás? Jonás, después de su desobedecimiento, después de haber hecho con muchos de nosotros su voluntad, se dio cuenta que su voluntad no era la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y se dio cuenta que lo que Dios quería era sencillo y era simple, que solo fuera y predicara a cierto lugar. Pues así también en momentos somos nosotros, necios, testaduros, cuerudos, que Dios nos está encomendando algo y nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, y por tanto eso que usted quiere hacer porque usted lo quiere, porque usted cree que a usted le conviene, a Dios no. Usted cae y entra en una crisis. Mas la palabra de Dios nos muestra que este hombre oró hoy, entendió lo bello y maravilloso que es tener un Dios todopoderoso. Entendió que lo que Dios quería no era que se fuera al vientre del pez, no era que lo aventaran del barco, sino lo que Dios quería que se fuera pacientemente, tranquilamente a esa ciudad llamada Nínive y predicara ahí el evangelio. Pero ¿qué es lo que sucede con nuestra vida? Que nosotros, Dios nos está haciendo un llamado, pero más fuerte es el llamado del mundo. Nos damos cuenta que hay cositas que nos desvían del llamado de Dios. Imagínense tantas cosas que Dios nos quiere dar. Diga amén, hermano. Si a ti te la quiere dar, pero ¿por qué no te la da? Porque está esperando un cambio en nosotros. ¿Y cuándo cambiamos? Cuando la crisis viene a nosotros. El día de ayer yo estaba sentado en mi sillón favorito ahí, casi durmiéndome, cuando empezó el gran movimiento telúrico. Yo dije: Señor, cúbreme. Pero yo pensé que venía lo bueno, hermano, porque fue fuerte. Señor, cúbreme. Yo no me paro a correr, ¿y para qué voy a andar corriendo? Si a veces estaba más seguro donde estabas parado que a donde te fuiste. Cuando hay que correr, no vas a ni poder correr. Dios te va a mover, hermano. Dígame. Él sabe en qué momento llegará la crisis y Él así te cubre de la crisis. Por tanto, usted puede observar cómo este hombre, desde el vientre del pez, empezó a clamar a Dios, empezó a buscar a Dios, empezó a invocar a Dios. ¿Por qué? Porque sentía que la vida se va como el viento. Y se dio cuenta de que lo que Dios quería en él no era algo que iba a ser imposible para él poderlo hacer. ¿Cuántos dicen amén? También usted, hermanos, Dios quiere algo en usted que usted lo puede hacer. Pero ¿qué sucede? Usted empieza a jugar con Dios y Dios le sigue el juego, porque a la larga Él sabe que tú en tu crisis le vas a clamar, Él sabe que le vas a buscar, Él sabe que le vas a orar. Pero ¿por qué tenemos que llegar a estas crisis? Mas la palabra nos dice, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Ahora, ¿cuánto creen que Dios le oye?
porque esa es la clave. ¿Se han dado cuenta de personas matafé? No, hombre, si Dios no escucha tu oración, mira, si eres y te dicen lo que eres y tienen razón. Pero no es lo que ellos dicen, sino lo que Dios quiere hacer, y es lo que Dios va a oír. ¿Por qué? Porque en nuestra crisis Dios nos oye, y en todo momento nos está oyendo, pero nos deja pacientemente. Quiere ver hasta dónde podemos llegar cada uno de nosotros. Ahora, vamos a poder darnos cuenta que cuando uno llega al límite de sus fuerzas, ¿qué es lo que sucede? Clama a Dios. ¿Qué hizo Jonás? Ya estaba en el límite de sus fuerzas. Ya estaba en lo último. Él sabía que si no clamaba a el que lo había enviado, ciertamente moriría en ese pez. Pero que él se dio cuenta que tenía que clamar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios escucha nuestras dificultades, nuestro problema. Dios busca ver de qué manera nos saca de nuestra crisis. Cuando usted cree que las cosas están mal y el que está a su lado podrían estar peor. ¿Y cómo yo aprendí eso? Lo aprendí yendo a los hospitales. Usted tiene un pequeño dolor en la pierna y cuando llega al hospital usted ve que hay otros que no tienen la pierna. Usted dice, gloria sea a Dios por mi dolor. ¿Por qué? Porque la crisis que tú estás pasando no la están pasando esos que perdieron esa pierna. Pero yo quiero que usted se anime y se dé cuenta de que uno tiene que buscar esas fuerzas en Jehová Dios. ¿Por qué? Porque la crisis puede acabar con todos y cada uno de nosotros. Mire lo que dice el libro de Salmos 57:1. Amén. Ahí usted se va a dar cuenta que tu dificultad le permite a Dios revelar su fortaleza, y tu crisis es una oportunidad maravillosa para Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen dolores? ¿Cuántos están padeciendo de alguna enfermedad? Diga, esa es la crisis que estoy padeciendo. ¿Por qué? Diga, Señor, aquí está tu oportunidad para mi milagro. ¿Por qué? El libro de Salmos nos dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Mire cuántas veces lo dice. ¿Qué significa la bienaventuranza? Dice, doblemente bendecido. O sea, que significa que Dios te bendice varias veces. Ahora, en lo que tú le estás pidiendo a Dios, le estás pidiendo doblemente, ¿qué cosa? Ya no es bendición, sino que te provea de algo por la necesidad que tú estás pasando. Porque dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ¿qué pasa? Ha confiado. Entonces, como ha confiado tu alma, ¿en quién? En Jehová Dios. Y el salmista nos está manifestando. ¿Por qué? Porque él estaba levantando una plegaria para ser liberado de los perseguidores. Usted hoy va a levantar una plegaria para ser liberado de sus enfermedades. Va a ser liberado de su crisis. Cosa difícil. Los médicos no tienen una cura para las crisis, ¿sabía? Una vez llegó un señor al doctor y ahí lo atendió en la clínica, y el hombre se quejaba y llegó con la mano así encogida. ¿Por qué? Le dolía el codo. Y en su turno ya le tocó con el doctor y viene y le dice, mire doctor, el doctor le pregunta, mire, ¿qué le sucede? ¿Qué le pasa? Ay doctor, mira cómo me duele este codo, le dice. Mire, el doctor le dice, mire qué casualidad, a mí también me duele este codo. ¿Y qué cree usted que puede ser?
No entendieron, ¿no? Si él es el doctor y le está preguntando al paciente. ¿Por qué? Porque hay crisis que ni ellos mismos no entienden, hermanos. Pero Dios entiende todo lo que está a nuestro alrededor. Por eso la palabra dice: porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. ¿Qué significa? ¿Qué hacen los polluelos cuando llega la crisis de que se sienten atemorizados, de que sienten frío, de que sienten hambre? Ellos van y se ponen debajo de las alas de la Madre. Hoy nosotros, con nuestra crisis que estamos pasando, el milagro está en ponerse debajo de las alas del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice: porque en ti ha confiado mi alma. ¿Qué es lo que primero que sucedió? Diga: tener confianza en Dios. No dije tener confianza en el hombre. El hombre, si no hay algo para él, no hay nada. Pero tener confianza en Dios es lo primero que debemos de tener para poder saber de que vamos a tener una solución hacia nuestra crisis. La palabra dice: y en la sombra de tus alas me ampararé. ¿Qué significa? Como yo tengo confianza en el Todopoderoso, yo me amparo del calor que puede proveer las alas del Todopoderoso, de nuestro Dios, su Padre y Señor. Entonces, usted tiene que ampararse. ¿Y qué significa ampararse? ¿Quién me dice alguna idea? Tener un respaldo. ¿Ah? Ampararse, resguardarse, recostarse, agarrarse, dependencia. A eso es lo que va. Saber de que usted tiene algo. Hay quienes tienen hambre. La dependencia suya no está en el comer, sino en que Dios le provea lo que va a comer. Entonces, en su enfermedad, usted tiene que ampararse en el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque a través de Él le va a decir al médico qué es lo que usted tiene. Yo siempre he dicho: los médicos no curan las enfermedades. ¿Sabía usted eso, hermano? No las curan. Todo nuestro cuerpo está hecho de una manera que se sana por el poder de Dios. Los médicos lo que hacen es seguir conforme al estudio que Dios le ha permitido a ellos llevar y saber más o menos, pues use este medicamento. ¿Qué va a hacer? Le va a aliviar de su dolor. No dicen que le va a sanar. Pero en todo lo contrario, nuestro Señor Jesucristo nos sana de nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Nos sana de nuestra crisis. Entonces, la palabra de Dios en su contexto dice: hasta que pasen los quebrantos. ¿Qué significa? Primero, quiero que usted observe que usted ha pedido doblemente misericordia al Señor. Segundo, ha confiado en lo que Él va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Confíe en lo que Dios va a hacer en su vida. Mire, ¿quiere confiar en Él? Puedo ver el cambio de vida que tuve hace muchos años con el que tengo ahora. Y veo que la palabra de Dios, cuando dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo me recogerá Jehová. ¿Por qué? Porque un día van a morir ellos. ¿Y quién nos recoge en la crisis que estamos pasando? Nuestro Padre Celestial. Y esa es la ventaja que tenemos. Mas la palabra nos dice, después de la doble misericordia, después de la confianza para poder recibir algo del Señor, uno va y se apapacha debajo de la sala. Ay, Señor, qué calorcito siento aquí, qué rico se siente. Va, y todo aquel que le estaban fregando y molestando, usted le saca la lengua. ¿Y ahora qué vas a hacer? Si aquí estoy con mi padre. ¿No han visto los bichos cuando están con su papá? Ya son los grandes bravos y no sé qué. Pues así estamos nosotros. ¿Por qué? Porque hemos podido ver la situación, la secuencia de las cosas. Mas la palabra nos dice: hasta que pasen los quebrantos. ¿Qué son los quebrantos? El dolor, la enfermedad,
la angustia, lo que usted ha ido pasando, la alegría, el gozo. Nunca ha llorado usted de alegre. Le voy a decir, hay gente que se ha muerto de lo alegre que están. Dígale que estás loco, no te tan alegre. Hay gente que se ha muerto, la risa ha matado gente. Si usted no lo quiere creer, mire un poco más los programas educativos que te enseñan. Está viendo las novelas. Un hombre una vez viendo un programa empezó a reír y a reír y a reír. Primero, la risa, antes, lo que hace es, después de tanto reírse, ¿cuál es el proceso que viene? Las lágrimas. Después viene una contracción muscular en el estómago, que usted siente que se le hace duro. Si usted lo ha hecho, se va a dar cuenta que no le estoy mintiendo. De repente, es tanto la cosa que a usted le falta el aire y llega un momento que el corazón colapsa. ¿Y cómo murió? Con una gran sonrisa. Murió contento. Pero nadie se quiere morir, ni contento ni bravo. Pero usted puede ver cómo el salmista manifiesta su oración hacia Dios. Y se va dando cuenta que lo que Dios quiere hacer en la vida es restaurarnos a cada uno de nosotros. Ahora, cuando nosotros podemos entender que ante la crisis busca la protección de Dios, podemos ver de que Él está en todas nuestras necesidades. ¿Hay alguna amén? Vayas a Salmo 28, 28:7. Salmo 28:7. Amén. Nos dice la palabra de Dios: Jehová es, ¿qué cosa, hermano? Mi fortaleza. Vamos a detenernos ahí. ¿Qué significa fortaleza? Fuerza. Se lo voy a pintar conforme al Antiguo Testamento. Las ciudades en el Antiguo Testamento eran fortificadas. ¿Qué significa fortificada? Levantaban muros y se amurallaban para protegerse del enemigo. Y la palabra de Dios dice: Jehová es mi fortaleza. ¿Qué significa? Que usted está plenamente con una fortaleza, con una fuerza tan grande de protección que nada puede penetrar. Mas dice la palabra, el salmista: y mi escudo. ¿Qué significa escudo? Diga, todo rebota contra eso. Nada lo penetra. Un escudo es todo aquel o aquello que te protege, ya sea de los diferentes tipos de armamentos. Si usted se da cuenta, si nosotros nos enfocamos en diferentes eras, nos vamos dando cuenta que conforme las eras han venido pasando, los escudos se han venido mejorando. Ahora, cuando la palabra nos dice: en Él confió mi corazón y fui ayudado. ¿Qué significa esto? Que el corazón de nosotros confió en Jehová, Dios Todopoderoso. Y por medio de esto hemos sido ayudados. Él nos ha levantado. Mas la palabra dice: por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. ¿Por qué alabamos a Dios? Diga, porque hay gozo en nuestro corazón. Ahora, la hermana temprano dijo de que uno debe estar calmado, y tiene mucha razón. ¿Por qué? ¿Qué hace la alabanza? Diga, apacigua. La alabanza aquieta. La alabanza calma. David, ¿qué es lo que hizo para calmar su momento de agonía, su momento de sufrimiento, y para poder cambiar el sentimiento de Dios hacia él? Cantarle, alabarle. Mas la palabra dice: por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Hermano, ante su angustia, ante lo que usted esté pasando,
no deje de alabar a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque la alabanza aún a nosotros nos hace sentir diferente. Cuando dicen amén, la alabanza nos hace que nosotros nos sintamos como que tuviéramos más en paz con Dios y con nosotros mismos y con el que ofendimos o lastimamos. Por tanto, usted tiene en todo momento que buscar esa protección de este Todopoderoso y alabarle en todo momento. Ahora, es posible que en medio de una crisis te preguntes en quién puedo confiar. Yo le digo, confía en el Señor y alábalo. Por eso es el cántico de la alabanza. Confía en Dios y alábalo. Si usted se da cuenta, hay una alabanza que dice: alabaré, 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 que Él vive. Entonces, significa que usted debe de alabar al Señor, no importando la situación que está en su alrededor. ¿Por qué? Porque cuando usted le alaba, usted le da gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en usted. Debemos aprender a dar gracias a Dios. Váyase a Salmo 119. Salmo 119. Vamos a leer el número 143. (119, 143). Amén. Ahí me avisa, hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice? Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Ahora, hermanos, yo quiero que usted pueda entender el contexto de los mandamientos. Los mandamientos en el contexto del Salmo está hablando de la ley. Ahora usted debe deleitarse en la palabra de Dios. Debe deleitarse en el amor a Dios, el amor a su prójimo. Ya no en la ley, porque es un contexto en el cual vino Jesús y abolió. Ya nosotros ahora confiamos en el contexto de los mandamientos que Jesús dio y de la palabra de Dios. Y eso es lo que usted tiene ahora que deleitarse y buscarlo a Él. ¿Por qué? Porque cuando una crisis te amenace, lee la palabra cuando dicen amén. ¿Por qué? Cuando usted lee la palabra, usted va a recibir fuerza y sabiduría. Por eso es importante leer la palabra. Mas nos dice el salmista: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. ¿Qué significa? Que yo me he deleitado en la palabra de Dios, me he gozado. Mire, si usted se sentara y meditara cuánta gente quisieran estar ahora mismo en el lugar donde usted está, ni idea tenemos. ¿Y por qué no están? Porque esperaron el momento que vino la crisis a su vida. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Están clamando desde el vientre del pez para que Jehová Dios les dé otra oportunidad. Están clamando. Y nosotros que tenemos la oportunidad, yo les digo a todos, aprovechenla. Hoy vamos a ver de qué manera puedo ayudar a otras personas en sus momentos de crisis. Busque Proverbios. Proverbios capítulo 31, versículo 8. Amén. Nos dice: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Y aquí nos está mostrando la palabra de Dios, que debemos de hablar a favor de los que no pueden. ¿Cuántos dicen amén? Porque ellos no pueden por sí mismos hablar. Por eso la palabra está siendo clara: abre tu boca por el mudo, el juicio de todos los desvalidos. Y esto a nosotros nos da una oportunidad de que seamos nosotros que intercedemos por aquellos que no pueden hablar. Miremos lo que dice 1 Corintios 9:22.
allá en el Nuevo Testamento. Amén. ¿Qué dice ese libro de Corintios? Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Aleluya. Qué tremenda esta palabra, hermanos. ¿Por qué? ¿De qué manera puedo yo ayudar a otras personas en sus crisis? ¿Qué significa esto? En el momento tenemos que hacernos igual a esa persona, experimentar su debilidad, vivir su sufrimiento, vivir el momento de su agonía. Por eso el apóstol lo manifiesta con tanta claridad: me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. ¿Para ganar a quién? A todo aquel que se le permita entrar en su vida. Para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. ¿Qué es lo que el apóstol quería? Salvar a quienes fueran posibles, hermanos. Amén. Pero ¿qué tenía que hacer? Tenía que hacerse igual a ellos. Vaya al libro de Tito, vaya bien hasta allá abajo. Tito, vamos a buscar Tito 3:14. Amén. Qué rápido tanto, hermano. Gloria sea al Señor. ¿Qué nos dice esa palabra? 3:14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Aquí usted lo está viendo como lo muestra nuevamente el libro de Tito cuando está manifestando. ¿Por qué? Porque nos está enseñando que aprendamos a hacer el bien y a satisfacer las necesidades urgentes de otros. Tenemos que aprender eso. ¿Por qué? Porque entonces no serán personas improductivas, sino personas que producen, personas que están atentos, personas que están con expectativas. Pregúntele al que está a su lado: ¿qué expectativas tienes de tu vida? Pregúntele. Mira qué difícil vivir una vida sin expectativa. Y quiere que le diga algo. Su primera expectativa debe de ser Jesucristo, hermano. Dice: el que tiene al Hijo tiene al Padre, o el que tiene al Padre tiene al Hijo, y el que tiene al Hijo lo tiene todo. Entonces, ¿dónde está esa crisis? Así como la palabra allá en el libro de Corintios: ¿dónde está, oh aguijón? Cuando le preguntaban al apóstol. Entonces, aquí, cuando nosotros leemos y nos damos cuenta: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Hermanos, yo le quiero preguntar algo. ¿Ha orado usted alguna vez por alguien? Aunque sea un pajarito, una hormiga, pues para que no sea tan grande, pues decir: es que no he podido atrapar un pájaro. Hagan la prueba un día. Agarren una hormiga y lloren por la hormiga. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Le estoy mostrando la fe que el Señor quiere que tengamos. Porque el Señor lo ejemplifica con un grano de mostaza. La hormiga, por supuesto, parece ser más grande que el grano de mostaza. Pero yo quiero que usted empiece hoy. ¿Por qué? Porque nos está enseñando la palabra de Dios que aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Van a haber necesidad. Va a haber momentos que usted tiene que interceder en oración por alguien que está esperando en usted, confiando de que si usted ora, las cosas se van a mejorar. No es porque usted ore, sino es por lo que Dios va a hacer, lo que usted diga. ¿Sabe de qué? Dios no queda burlado nunca, hermano. Y hay tanta gente que han ido a orar, miren, y se ha dado la situación. Pero ¿qué sucede?
salen con el pecho en alto. Yo oré por la hermana y se salvó, se sanó. Hermano, tenga cuidado. ¿Por qué? Dios no comparte su gloria con nadie. Si usted oró y se dio la situación favorable, lo menos que puede hacer es darle la honra y gloria a Dios, porque esa crisis pasó de esa persona. No la tome usted, porque cuando en realidad lo necesite no le va a funcionar. Usted no es Houdini, usted no es Angel, no sé qué, Chris Angel, usted no es nada ni ellos tienen el poder que tiene Jesucristo. ¿Sabe quién es usted? Usted es un hijo de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, va a ser conforme a la voluntad de su Padre. Y si usted hace conforme a la voluntad de su Padre, ¿qué sucede? La crisis pasa. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Dios siempre trae promesa para nuestras vidas. Váyase allá nuevamente al libro de Salmos. Busque Salmo 46:1. Amén. Nos dice la palabra de Dios, siempre que usted confíe en que Él es su amparo y su fortaleza, usted va a poder ver lo que este versículo 1 quiere significar para nuestra vida, esa promesa del Todopoderoso. Porque dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Diga, Él es mi auxilio en mi crisis. Es mi auxilio en mi enfermedad. ¿Y sabe qué? Yo lo comprobé varias veces y lo sigo comprobando, que Él es mi auxilio en todo lo que me haga falta. En mi tiempo de hambre era mi auxilio de que yo comiera algo. En mi tiempo en que estaba desesperado o atribulado, Él era el auxilio. Y usted lo puede ver claramente como el salmista lo expresa, porque dice que Dios es nuestro amparo. ¿Qué significa amparo, hermano? ¿Ah? Ok, ¿alguien más? ¿Qué significa? ¿Qué entienden por la palabra amparo? Respaldo. No les oigo. Sostén, que nos cuida. Respaldo. Alguien que está pendiente así, alguien que está queriendo verte que si te falta algo, ahí lo tengas. Alguien que está cuidando de ti. Alguien que hace el papel de las muletas cuando tú no puedes andar. Eres nuestro amparo y fortaleza. Entendimos lo que le expliqué al principio, lo que eran las ciudades fortificadas. Significa que por medio del poder de Dios, su fuerza está en usted, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la palabra dice que es nuestro amparo y fortaleza. O sea, que Él es el todo en mi vida. Él es el que restituye mi vida. Mas la palabra, cuando nos dice nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, significa que es nuestro pronto auxilio en nuestros problemas y en todas las cosas que puedan venir a nuestra vida. Hermanos, la crisis es un tema a debatir, pero yo le quiero decir a usted que ante toda crisis, Cristo es la solución, hermanos. El que tiene oído para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en las alturas y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te damos gracias, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso, a través de tu Hijo Jesucristo, por este momento en que tu
nos has llevado a través de esa meditación de lo que representan la crisis, esos momentos difíciles de la vida de nuestros hermanos, ahora en Cristo Jesús. Gracias por haber restablecido nuestra vida y habernos quitado esa crisis que ha llegado a nosotros. Aquí hemos orado. Amén y amén. Hoy